Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, porque tú siempre haces nuevas todas las cosas. Queremos entregarnos a ti, Papito Dios precioso, doblegar todos nuestros espíritus, Papá Dios, para que seas tú el que nos ayude realmente a entrar a tu presencia. Regálanos la presencia maravillosa del Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nosotros seamos ese instrumento de tu amor y tú hables a través de nosotros, porque nosotros solamente colocamos la voz y seas tú la palabra. Bienvenido Espíritu Santo en este momento, para que podamos comprender tu verdad y podamos cada vez más hacerle frente a tantas realidades que tenemos en nuestras vidas y podamos estar de verdad sumergidos en tu presencia, para que tu paz, tu verdadera paz, que sobrepasa todo entendimiento, la podamos experimentar. Gracias, Papá Dios, por el momento que tú nos vas a dar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces hoy vamos a leer, vamos a estar estudiando todo lo que es Éxodo capítulo 3, sobre todo la vida de Moisés, y lo vamos a tomar prácticamente a él como referente para hablar sobre los miedos. Nosotros tenemos un propósito en la vida, todos nosotros tenemos un propósito. Generalmente siempre cada vez que hablo de los propósitos de Dios para mi vida, a veces nos causa dificultad poderlo comprender. Y creemos que el propósito de Dios para mi vida es ser un excelente padre, ser un excelente hijo, posiblemente una excelente madre, una excelente esposa o esposo. Creemos que el propósito de Dios para mi vida es ser, por ejemplo, en mi caso, psicólogo, o la profesión que tal vez hayamos estudiado, o tal vez ama de casa es el propósito de Dios, o tal vez ser predicador o de pronto una persona que oriente a las demás personas. Pero eso no es el propósito. Ese simplemente es una tarea que tenemos en nuestras vidas. El propósito que tenemos de que Dios tiene para nuestras vidas es uno. Pero antes de decirles eso, les comparto que esto lo he dicho muchas veces, lo he compartido muchas veces y hasta en el seminario mismo que estamos desarrollando por internet sobre matrimonios con dignidad. De igual manera, la pregunta inicial era ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y todas las personas siempre estaban muy confundidas y algunas no sabían cuál era el propósito de Dios y lo están todavía buscando. Pero hoy se los voy a decir. El hecho de decirles no quiere decir que lo vayamos a entender claramente, o tal vez lo entendamos porque es muy sencillo, pero ponerlo por obra causa dificultad y tal vez ya mañana se nos olvida.
y estar viviendo en ese propósito de Dios es lo fundamental. El propósito que Dios tiene para tu vida tiene que ver con dar testimonio de que Dios existe, dar testimonio de que Dios es real, que tu comportamiento refleje claramente que tú eres el hijo más amado o la hija más amada de Papá Dios, no es más. Ese es el propósito de Dios para tu vida. O sea, que tú empieces a vivenciar, a vivir tu verdadera condición como la hija más amada de Papá Dios. Pero para vivir, acordémonos que tenemos que morir a muchas cosas para poder realmente tener ese propósito. Entonces, el propósito de Dios para tu vida no es irte para Estados Unidos o irte para Inglaterra, Europa o para Sudamérica o conseguir dinero. No, ese no es el propósito. Esa es una tarea. Son muchas tareas que nosotros tenemos, pero sobre todo el propósito es que tú seas testimonio, que tú des testimonio donde quiera que estés, que realmente mi Papá Dios existe. Pero para dar testimonio no tienes que estar hablando o predicando, sino dar testimonio es que con tu ejemplo principalmente empieces a mostrar que Dios existe, que tienes dificultades en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu propia vida, hay muchos conflictos a nivel emocional. Entonces eso implica que si tenemos nosotros conflictos, entonces decimos: bendito sea mi Dios, ¿cuál es el propósito mío para Dios en mi vida? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios en mi vida? ¿Será que realmente querrá que yo sea esa excelente persona para que mi hijo cambie completamente? Entonces, ¿cuál será el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Lo que les estaba compartiendo. El propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros realmente seamos testimonios del amor de Dios, seamos testimonios, que con nuestro comportamiento reflejemos que Dios existe. Es eso, pero causa mucha dificultad el poderlo entender, porque siempre nos dejamos agobiar por las dificultades, por los problemas que tenemos en nuestra cotidianidad. Entonces, demanda que primero tenemos que reconocernos en nuestra propia identidad como hijos de Dios, pero no solamente como hijos cualquiera, sino los hijos más amados. O sea que eso implica que necesariamente yo he tenido ya que elaborar situaciones tal vez con mi papá, porque tal vez mi papá fue ausente, maltratante, alcohólico, mujeriego, y si yo tengo una relación mala con mi papá, pues necesariamente la relación con un papá que no lo veo etéreo por allá como en las nubes, pues lógico que va a ser más difícil, y entenderlo a él como un papá amoroso que me ama, pues es más complicado. Entonces tengo que reconciliarme con las personas de mi pasado, y al reconciliarme pues va a ser mucho más fácil el hecho de poder entender que soy la hija más amada o el hijo más amado de Papá Dios. Esa identidad como hijo de Dios necesariamente me va a hacer que mi comportamiento empiece a cambiar, porque todo está dado por el abandono en mi Papá Dios, que Él tiene y determina todo lo que en mi vida sucede. Y al ser eso, pues lógico que ya voy a empezar a comportarme de acuerdo a sus principios, y para eso pues obvio que debo conocerlo. Ya con base de eso como el preámbulo, ahora sí, ¿por qué nosotros tenemos miedo y cómo manejar los miedos? Entonces, de aquí ya vamos a hablar, como les compartí a ustedes, sobre la historia de Moisés, que está en Éxodo capítulo 3 en adelante, cuando Moisés se encuentra con Dios allí en el monte Horeb. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Y vamos a hablar un poco de la historia de Moisés. Bueno, Moisés fue un hombre que, como sabemos en la historia, fue educado por Faraón a raíz de el asesinato que tuvo de un egipcio por maltratar a una israelita. Él sale huyendo hacia el desierto. Allá pues se radica, allá tiene su esposa, tiene su hijo. Y es donde el Señor lo llama. Ampliemos un poco más esa historia, Moni, porque es bien importante el hecho de saber quién es Moisés para poder comprender los miedos. Mónica estaba diciendo que Moisés, el nombre Moisés, es sacado de las aguas, como todos sabemos,
porque en ese momento estaban viviendo en Israel. Israel estaba siendo prisionero allí en Egipto, y entonces duraron más o menos, tenía 3 añitos Moisés cuando lo llevaron, 3 mesecitos creo que fue nacido, 3 meses, y la mamá de Moisés lo coloca en un cesto y lo lanza por el río Nilo, porque sabía que allí estaba la hija del faraón. Y como ellos son tan místicos los egipcios en esa época, entonces la hija del faraón creyó que era un enviado de un dios, porque ella no podía tener hijos. Y entonces recogió a Moisés, y por eso le colocó el nombre Moisés, sacado de las aguas, para que él fuera su hijo. Y se lo presentó directamente se lo presentó a su papá, que era el faraón, y su papá parece que era Ramsés, y él lo aceptó, ¿sí ves? Y fue educado por 30 años como un príncipe. Para él, obvio que fue educado con el prestigio de un faraón, como un príncipe. Y si nosotros leemos en Hechos capítulo 7 versículo 22, Esteban está haciendo un discurso ante las autoridades judías, y él se está defendiendo, y curiosamente empieza a hablar de todo lo que es su pueblo israelita, y habla de Moisés, y dice algo que me llamó tanto la atención en el versículo 22. Dice: y fue un hombre poderoso en palabras y hechos. Moisés, 30 años duró siendo formado como faraón, como príncipe, como hijo de faraón. 30 años. Y entonces dice Esteban, antes de que lo apedrearan, antes de que muriera, porque fue el primer mártir de la fe cristiana, dice que él fue poderoso, un hombre poderoso en palabras y hechos. Quiero que tengamos en referenciado eso, porque ahora sí sucedió lo que Mónica está compartiendo, que Moisés era tan altivo, tan orgulloso, tan prepotente, que necesariamente él andaba por las calles allí de la capital de Egipto, y en ese momento estaba siendo maltratado un judío por un egipcio, y entonces él, al tratar de defender al judío, le quitó la vida al egipcio. Él creyó que nadie se había dado cuenta. Nadie se dio cuenta, aparentemente. Y en ese momento, pues él, cuando le quita la vida al egipcio, pues él lo dejó como si nada, porque al fin de cuentas era muy altivo, muy orgulloso, 30 años tenía. Y después, más adelante, estaban peleando dos judíos estaban peleando, y él se acerca y trata como de resolver ese conflicto. Le dice: ustedes, ¿por qué se ponen a pelear si son hermanos, son familiares? ¿Por qué se ponen a pelear si ustedes son una cultura y son un pueblo? ¿Y por qué pelean? Y uno de ellos le dijo: ¿usted qué viene a decirnos aquí si es que usted mató a un egipcio? O sea, ¿también nos va a hacer lo mismo? Y en ese momento él se llenó de miedo y salió corriendo y se fue para el desierto. Duró como 40 años más en el desierto. O sea que él fue muy curioso. Si tú tienes un propósito de Dios para tu vida, que es ser testimonio del amor de Dios, y que tú seas el ejemplo de Dios para tu vida, tú tienes que pasar por el fuego, como Moisés pasó por el fuego. Porque necesariamente Moisés, después de ser tan altivo, tan orgulloso, tan prepotente, tan sobrado, como decimos aquí en Colombia, le tocó pasar por el desierto. Porque él, al llegar al desierto, pues bueno, conoció, ¿no es cierto?, y se casó con la hija de Jetro, con Séfora, y tuvo 2 hijos. Y al tener 2 hijos, pues él se dedicó a criar ovejas, y toda su altivez, el desierto, lo volvió una persona extremadamente mansa, muy, muy, muy mansa. Y él ya no quería hacer absolutamente nada. Pero mira cómo Dios tiene el propósito para él, para ser un libertador del pueblo judío. Lo mismo que hoy, este mensaje va para ti, porque tal vez tú tienes que ser la libertadora o libertador de tu familia, pero a través de tu testimonio. Por eso esa historia
tiene algo bien importante, porque vamos a hablar de los miedos que tenía Moisés. ¿Tienes algo más que complementar sobre esto, Moniquita? Sí, mira que en la medida que tú recordabas un poco lo de la historia de Moisés, empezaba yo a mirar cómo un ser humano, cuando se basa mucho en el conocimiento humano, en el poderío, la plata, de pronto autoridades que se les han concedido desde el plano humano, se siente muy grande, muy vanaglorioso, se siente con mucho poder. Y cuando empieza a ser confrontado desde el plano espiritual, la persona empieza a asumir como que todo ese poderío se va dando cuenta que es falso, que es una seguridad falsa. ¿Y qué es lo que sucede con esa seguridad falsa? Que la persona va empezando a mostrar realmente como una debilidad, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a ver que todo lo humano es falso, es algo que es efímero, que fácilmente se puede perder, y empieza uno a ver que el plano espiritual es más grande y todo, como que uno se va debilitando, ¿sí? Porque además de eso empieza uno a darse cuenta de la cantidad de errores, de las teorías de error que uno puede estar manejando, de principios incorrectos y demás, y como que esos sentimientos encubiertos de culpa por todas las cosas que uno ha hecho, hace que como que uno se sintiera demasiado pecador, como que no merece uno mayor cosa, como que uno debe esconderse, y pues el mal aprovecha eso. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar realmente cómo va a ser nuestro crecimiento. Miremos que la vida de Moisés es bien interesante, porque él se fue y se escondió, básicamente se escondió en el desierto, se escondió en el de cuidado de las ovejas, se volvió un hombre pues de casa, básicamente, con temores, y como que trató de borrar absolutamente todo su pasado, porque se dejó llevar por la culpa. Y ahí es donde muchísimas veces nosotros cometemos importantes errores, dejando de lado el liderazgo que el Señor nos quiere dar, porque si Él fue formado, o sea, Dios sabe cómo aprovechar todas las oportunidades que nosotros hemos tenido en la vida, a pesar de que, a veces puedan ser dolorosas, porque a veces son dolorosas, pero el Señor todo nuestro pasado lo aprovecha para beneficio de Él, para que nosotros hagamos la obra con todas las habilidades que nosotros desarrollamos, sino que por sentimientos que el maligno pone en nuestra mente de culpabilización, empezamos nosotros a ocultarnos, a sentir miedos, a sentirnos que somos incapaces, que realmente no tenemos habilidades, aunque se nos olvida de toda una cantidad de pasado que realmente desarrollamos unas cualidades interesantes. Entonces, tú tienes un propósito. Si tú eres la hija y el hijo más amado, recapitulo, si tú lo eres y te reconociste como tal, y ya realmente aceptas que Dios es tu papá, entonces, y ya estás empezando a romper con cosas de tu pasado, entonces ahora ¿qué te toca hacer? Pues empezar a reflejar ese amor. Y al reflejar ese amor, pues necesariamente tu mirada, como te decía, cambia, tu actitud cambia, tu forma de hablar cambia. Si todavía tienes dolor, si todavía sigues maltratando a los demás, acuérdate que cuando nosotros maltratamos a alguien es porque estamos maltratando directamente a esa persona que nos hizo daño, no a nuestra esposa, a nuestros hijos, sino a esa persona que en el pasado nos hizo daño. Y tenemos que ir a sanar esas heridas. Y si nosotros todavía seguimos, por decir algo, siendo unas personas introvertidas o fuertes, dominantes, explosivas también, implosivas hacia adentro, ¿no es cierto? Explosivas hacia afuera. O sea, implosivas cuando nos tragamos entero todo y no somos capaces de reflejarlo. Y por ejemplo, podemos maltratarnos a nosotros mismos, o nos quedamos callados, pero por dentro somos esos, ¿cómo se llama? Unas personas demasiado psicorrígidas, posiblemente, o muy que parecemos un fosforito. Alguna cosa nos dicen y inmediatamente estallamos. Entonces,
eso hace que necesariamente pues tenemos cosas de nuestro pasado y Dios quiere algo para nosotros bien particular, que seamos sus mensajeros para cada uno de nosotros, todos los que somos sus hijos, quiere que nosotros seamos sus mensajeros. Pero para ser sus mensajeros, no necesariamente tienes que pararte al frente de un púlpito. No necesariamente, es una tarea, sino más que todo es el hecho de que nosotros, con nuestro comportamiento inicialmente, empecemos a reflejar la grandeza del Señor en nuestras vidas. Y eso lo hace cuando nosotros sanamos heridas de nuestro pasado. Pero pongamos atención en lo que sucede en Moisés, porque Moisés, después de ser tan altivo, tan dominante, tan prepotente, después de haber tomado el mundo con sus manos, necesariamente Dios lo pule. Porque acuérdate de lo que dice la palabra. Dice, si estás dispuesto a seguirme, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Pero a veces la prueba nos causa mucha dificultad, Moni. ¿Qué es una prueba en un hijo de Dios amado, Moniquita? ¿Qué implica ser la prueba? Porque a veces decimos, Dios no nos ama, Dios se olvidó de mí, Dios no escucha mis oraciones, y resulta que estamos siendo preparados. Mire que necesitamos nosotros formar un carácter específico. Si nos damos cuenta que Moisés fue formado durante unos 40 años aproximadamente como un hijo de Faraón, él necesitó 40 años, o sea, pongámonos en el plano de Moisés y miremos a los 40 años, si ya tenemos 40 años o un poquito más, nos damos cuenta de toda la cantidad de experiencias que tuvimos que vivir, y fuera de eso todo el conocimiento, en fin, todo lo que recibimos para comportarnos como actualmente nos comportamos. Moisés fue educado para ser faraón o familiar de un faraón. Entonces todo el pensamiento, toda la actitud, toda la reacción y demás que él debió, en la que él debió formarse. Pero había algo particular, Rafa, en esta parte de la historia de Moisés, y es que acordémonos que quién fue quien amamantó a Moisés. Moisés fue amamantado porque pues la familiar de Faraón, que lo recoge de las aguas, no lo amamanta, ella no tenía cómo amamantarlo. Entonces la judía, su mamá de Moisés, ella es una sierva de allá de los faraones, y ella es la que amamanta. De alguna forma, ella en ese proceso se da la oportunidad de compartir, es como una nana, es como un acompañante. Algunas situaciones de formación de la cultura judía. Yo creo que eso también afecta para que en ese momento determinado de su vida él empiece a cuestionarse, porque acordémonos, quienes hemos pasado por estos 40 años, uno empieza a cuestionarse muchas cosas que ha vivenciado, lo que ha visto, las reacciones, y yo creo que Moisés también, o sea, cuando Dios hace un llamado a una persona, la persona empieza a cuestionarse, y a raíz de eso es muy lógico que Moisés en su corazón tuviera inquietudes importantes sobre su vida, sobre su sentido de ser, en fin, una cantidad de situaciones. Cuando Moisés sale huyendo hacia un desierto, yo veo que hay como ese querer, o sea, del todo no conocía a Dios, él no lo conocía, él simplemente había habido cosas por la situación de los judíos, y él se va a ese desierto y él empieza allí como un caminar, doblegar todo su orgullo, doblegar todo su poderío, toda su altivez, y en un momento determinado, con toda esa cantidad de cosas que vivencia Moisés, él es llamado. Y eso lo impacta porque fue una situación sobrenatural como es llamado. Y ahí es donde él empieza a cuestionarse.
Si Moisés solamente se queda con ese llamado en ese momento de la zarza ardiente, si recordemos un poquito del pasado, yo creo que para cualquier persona que está tranquila en el campo, cuidando sus ovejas, etcétera, etcétera, que se dé una situación de una zarza ardiente, que se dé una situación de un llamado, pues yo creo que impacta mucho, genera temor, genera como inquietud, como que uno dice, Dios mío, o sea, como que uno, yo creo que quiere salir corriendo, en fin, o sea, yo siento que en ese momento para Moisés se da una situación de como de crisis interna, frente a todo lo que está sucediendo, frente a todo lo que él pensaba, frente a todas sus creencias, y es como la posibilidad de que él reciba y realmente acepte un llamado. Creo que todos hemos pasado por ese momento donde sentimos que hay una cercanía con Dios y como que sentimos que sí existe. Por ejemplo, cuando tú identificas que tú eres el hijo más amado de Dios, y ahí te quedas con esa parte interesante. Moisés después de eso tiene que hacer todo un proceso, Rafa, todo un proceso. Y es lo que vamos a hablar precisamente de los miedos. Tú tienes un llamado. O sea, eso no puedes negarlo. Que te da miedo enfrentar ese llamado es otra cosa diferente. Igual que Moisés. Tú fuiste ya escogida y escogido realmente para ser ese discípulo de las naciones. Tú ya lo tienes. ¿Por qué? Porque eres el hijo más amado por Dios. O sea, eres el hijo más amado. Dije por Dios, era para decir por Dios ya eres el hijo más amado. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque eres el hijo más amado, porque tú ya te reconociste, no es que simplemente haya sido algo emocional, sino que tú ya te conociste que eres el hijo más amado, por algo estás escuchando esta charla. ¿Sí ves? Porque tú ya lo eres. Tú tienes un propósito y el propósito es que tú seas mensajero del amor de Dios, especialmente con tu comportamiento, empezando por tu casa. Eso es dar testimonio. Pero entonces fíjense qué sucede con Moisés. Ya para entrar directamente en lo que Mónica nos hacía como el abrebocas, es que necesariamente Moisés tuvo que pasar por el fuego, y el fuego fue el desierto, donde entró tal vez en una zona de confort, donde después de que, acuérdate de lo que decía Esteban, en la defensa que hacía, era un hombre poderoso en palabras y hechos. Eso está en Hechos 7:22, un hombre poderoso, imagínense, en palabras. Y cuando él se encuentra ante la zarza, allí en el monte Horeb, Moisés va a buscar unas cabras. Se le habían perdido sus ovejitas. Y cuando él se pone a buscarlas, él encuentra algo muy sorprendente. Porque él ve que hay una zarza, o sea, hay una mata, una planta que está echa fuego. Y quema y quema y quema, y como que la planta no se termina de quemar, y él se sorprende mucho de eso y se acerca a ver qué fue lo que pasó, y encuentra allí un ángel, y él se sorprende tanto y escuchó la voz de Dios. Creen en el Antiguo Testamento que escuchar la voz de Dios implicaba morir. Claro que mi Jesús ya pues en la presencia de él, cuando él llega a la tierra, pues obvio que ese concepto ya se revalida y ya tenemos perfectamente una comunión con Dios, porque a través de conocer a Jesús, pues él es el camino, la verdad y la vida. Pero entonces, curiosamente, en ese momento él se tira al piso, tiene deseos de morir porque siente miedo, pero él ya le había invadido un miedo. Acuérdense cuando salió corriendo y se escondió en el desierto por 40 años más o menos. Entonces ya es padre de familia, ya tiene 2 hijos, se casa pues con la hija con Séfora, la hija de Jetro. Entonces, ya estando allí en el monte Horeb, él se sorprende todo, y entonces esa voz le dice: quítate la sandalia de los pies, porque este lugar que está pisando es santo. Él se quita los pies y dice: por favor, yo no quiero morir. Y aquí se dan varias cosas muy sorprendentes que a mí me gustaría que tú la estudiaras. Eso está en Éxodo capítulo 3, del 10 en adelante. Éxodo capítulo 3, la historia de Moisés, que es fascinante, un hombre lleno de miedos. Y curiosamente tú a veces sientes que no tienes tú el potencial para ser mensajero del amor de Dios. Pero como te dije, tú ya fuiste escogido.
Dios ya sabe el clamor del pueblo. Acuérdate lo que dijo mi Dios. Dijo, yo escuché el clamor de mi pueblo y ya te había escogido a ti desde antes que tú nacieras. Y es real. Te estoy hablando a ti, por Dios. Esto no es simplemente un mensaje para otra persona, sino para ti. Ya te escogió Dios para ser un mensajero del amor de Él, a través primero de tu comportamiento. Entonces, ¿qué sucede con Moisés? Moisés 5 veces, es tanto su miedo, después de haber sido un hombre poderoso en palabras, y fueron 5 veces que él empezó a tener miedo y a poner argumentos para no realmente cumplir con el mandato que Dios le había dado. Entonces cuando él le dice, quítate las sandalias de los pies, entonces lo primero que le dice Dios, tú vas a ser el mensajero mío para liberar al pueblo de Israel. Y él dice, ¿quién soy yo, Señor, para hacer semejante cosa? La primer argumento, y se dan cuenta, ¿quién soy yo para hacer esas cosas? Y posteriormente él dice, después Moisés también le dice, pero yo ¿qué le voy a decir? Yo no sé qué decirles a ellos. ¿Se imaginan? Y otra vez le vuelve a decir, el Señor le pone argumentos y le dice, no, es que tú vas a ser el mensajero. Y él dice, pero es que ellos no me van a creer lo que yo les voy a decir. Ellos no me van a creer. Es que es increíble, ¿no es cierto? Escucha la voz de Dios, se da cuenta, hay un ángel que está a su lado y él no es capaz siquiera de creer la voz de Dios. Los ángeles le hablan, siente la voz perfecta de Dios, ve un milagro, una zarza ardiendo y él no es capaz de creerlo. Incluso le dice, yo no sé hablar, soy torpe de lengua. Imagínate, después de haber sido un hombre tan poderoso y tan orgulloso y tan altivo, entonces ya se amedrantó cuando Dios le hace el llamado. Y lo último que dice, pues envía mejor a otro porque yo no puedo. Incluso le coloca a su hermano a Aarón y también le muestra, por ejemplo, le da el cayado, esa vara larga, le pone ese cayado y le dice, lanza ese cayado allá ante el faraón y te das cuenta lo que va a pasar, se va a convertir en serpiente. Bueno, mejor dicho, es todo lo que nosotros conocemos de lo que sucedió en el Éxodo, cuando el pueblo sale pues de allí de Egipto. Entonces es curioso. Todo esto me lleva a pensar que a veces nosotros tenemos ya el llamado, es que ya tú tienes el llamado, eso no lo tienes que dudar. Tú ya tienes el llamado porque ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Y entonces empezamos con los argumentos. Y esos mismos argumentos de Moisés son los mismos argumentos que nosotros tenemos. ¿Quién soy yo, Señor? Es que yo soy una persona que no sé hablar, soy muy pequeño, yo no conozco la palabra, yo tal vez no soy mejor que otro, tal vez otros son mejores que yo, escoge más bien a otra persona que no a mí. ¿Por qué tú me escoges a mí? Yo personalmente no me van a creer porque yo no sé orar tal vez o hablar como otras personas hablan. ¿Por qué me escoges a mí? Porque Dios así considera que eres la persona más ideal. A mí me parece bien interesante este tema porque definitivamente cuando el Señor nos llama, cuando el Señor te dice, tú eres mi hijo, Él está esperando que nosotros de verdad nos apropiemos de ello. Y esa es nuestra misión, que nos apropiemos de ese vivir hijos de Dios. Y para vivir hijos de Dios, el Señor primero nos tiene que llamar y evidentemente nos da la oportunidad de volver a vivir, porque por el pecado nosotros éramos muertos espiritualmente. Cuando logramos comprender que somos hijos de Dios, cuando logramos como asumirlo en nuestra mente, ya viene otro proceso muy diferente. ¿Por qué? Porque es necesario que nos descontaminemos. Estamos contaminados por el mundo, estamos contaminados por todas las enseñanzas del mundo, la forma de reaccionar del mundo, la forma de manejar las cosas del mundo, etcétera, etcétera. Y el Señor espera que ese es el proceso que le tocó a Moisés, que nos descontaminemos de todo lo que el mundo nos dio. Entonces, si nosotros somos muy vanidosos, pues el Señor espera de nosotros realmente unas personas humildes, realmente unas personas orantes, realmente unas personas que de verdad aprendamos de la palabra de Dios, que aprendamos a tener fe, que aprendamos a hacer ese liderazgo que hemos tenido, porque si tú eres papá, tú eres mamá, definitivamente tú tienes un liderazgo. Si lo estás ejerciendo bien,
debes es transformar ese liderazgo hacia el plano espiritual. Si lo estás haciendo mal, es corrigiéndolo para que lo hagas correctamente y en el plano espiritual. Pero todo eso debe ser desde esa comunión que tengamos con Dios. Entonces, en el proceso que tenemos como hijos de Dios, tenemos que empezar a sanar heridas, a perdonar, a aprender a movilizarnos dentro de la fe, aprender a hablar desde la palabra de Dios, aprender a confiar realmente que Dios sí está con nosotros y sentirnos que Él está siempre acompañándonos y siempre nos está respaldando en lo que el Señor nos envía, aprender a conocer qué es lo que el Señor quiere que hagamos, en fin. Ese es el proceso que tenemos que hacer después de conocer que realmente somos hijos de Dios, lo cual en nuestro corazón genera una gran felicidad. Pero no nos podemos quedar solamente, hoy sí, soy hijo de Dios, qué bendición, qué rico, voy a la iglesia y ya, y maravilloso, y entonces voy a hacer voy a orar el rosario, voy a hacer la coronilla, y todo va a fluir ahí. No. El Señor quiere formar nuestro carácter. El Señor quiere realmente limpiar nuestra forma de pensar. El Señor quiere que realmente hablemos como hablaría Jesús. Porque es que si yo soy hijo de Dios, entonces en mi boca deben haber palabras como las que estaban en Jesús, que era hijo de Dios. Y para que eso se dé, pues yo tengo que hacer todo un proceso de formación, o sea, tengo que desaprender lo que el mundo me enseñó y aprender lo que Dios necesita para que yo me movilice como un hijo de Dios. Y un hijo de Dios con fe, un hijo de Dios que ve los milagros, un hijo de Dios que no piensa negativo, un hijo de Dios que ama, un hijo de Dios que perdona, un hijo de Dios que definitivamente refleja la imagen de Dios en su vida. O sea, realmente se ve a imagen y semejanza de Dios, como lo dice la palabra, porque eso es lo que es un hijo de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Entonces tendrían que mirar en mí una persona buena, una persona pura, una persona santa, una persona que por su fe realmente ve milagros y es un canal de bendición para otras personas, una persona que no duda de hablar con su papá y de decirle las cosas y ver las respuestas de ese papá, porque es que la oración es eso, o sea, cuando yo oro es porque estoy hablando con mi papá y mi papá me da las cosas. Cuando chiquitos no hacíamos eso, o sea, cuando pequeños nosotros como infantes o niños nos llegábamos donde papá o mamá le decíamos, papi, mira, es que necesito esto y esto y esto. ¿Y qué pasaba con papá? Él no esperaba que yo me pusiera en una situación muy mística para que él me diera algo, no, simplemente era mi relación con mi papá para recibir lo que necesitaba. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros tengamos una relación con un papá que nos escucha, que nos aconseja, un papá que nos orienta, un papá que nos confronta, un papá que evidentemente nos lleva a que nosotros cambiemos nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar, porque es que a quien se ama se le corrige. Entonces, con base en eso, el Señor quiere que ese proceso, después de que yo soy consciente de que soy hijo de Dios, yo tengo que empezar ese proceso de transformación mía. No es la transformación del resto de la gente, no. La transformación del resto de la gente se da por el cambio mío. No porque yo llego y les hablo a todos ellos y yo sigo en las mismas, de la misma forma, no. Yo tengo que empezar a transformar mi forma de ser. Rafael decía al principio, esta conversación es para ti. No es para, si aquí estuviera mi esposo, no, si aquí estuviera mi hijo, no, si aquí estuviera mi mamá. No, esta conversación es para ti porque tú necesitas cambiar algo, tú necesitas transformar algo, tú tienes que darte cuenta que eres tú el primero que cambia. Cuando tú cambias, tus circunstancias y tu alrededor
cambian. Mientras tú no cambias, las circunstancias y tu alrededor no se mantienen. Entonces ahí es donde tenemos que pasar ese proceso, y Moisés lo hizo. Moisés tuvo que fortalecer su carácter, tener fe, realmente confiar en Dios, saber cuándo tenía que caminar, cuándo tenía que parar, si tenía que entrar a hacer oración. En fin, una cantidad de cosas para formar su carácter. Hubo momentos en que él quiso tirar, como se dice, la toalla, y el Señor lo mantuvo porque era parte de su formación de carácter. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a caminar como hijos de Dios, pero necesitamos formar carácter. Y eso significa que nuestro esposo nos va a tratar mal, porque tú tienes que aprender a reaccionar como reaccionaría Jesús. No, que tu hijo va a tener problemas, pues tú también frente a eso vas a tener que aprender a confiar en Dios, a orar, a reprender desde el plano espiritual cosas que están tocando tu familia. Posiblemente se va a presentar alguna situación de enfermedad, entonces tendrás que empezar a actuar desde la fe, a conocer cuáles son las herramientas que el Señor nos da para que nosotros nos demos cuenta que en la sanidad están los hijos de Dios. Y así una cantidad de situaciones que tenemos que superar, pero especialmente lo más importante es que todo lo que hay en tu corazón que te lleva a reaccionar grosera, que te lleva a reaccionar de forma impulsiva, que te lleva a reaccionar apresuradamente, o sea, de manera incorrecta, todo eso, lo que está en tu corazón, tiene que ser limpiado, sanado, transformado, para que definitivamente empieces a actuar como un verdadero hijo de Dios. O sea que Dios pule al enviado. O sea que Dios te va a pulir. Te está puliendo. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando uno es enviado? Que necesariamente tú crees que el pueblo judío le aceptó. No lo aceptó. Desde el principio lo rechazó. Desde el principio lo criticaron. Imagínate él tratando de defenderlos a ellos mismos, y lo sacaron corriendo. Igual manera también él, cuando fue libertador de su pueblo lo juzgó, hizo becerros de oro, todo el tiempo querían ir a comer esas cebollas y esos ajos otra vez, volver a comer esa carne de antes, porque no eran capaces ni siquiera de disfrutar el maná que se les daba en el desierto, porque todo el santísimo tiempo el pueblo judío lo criticaba, no lo aceptaba. Y era simplemente emocional. Al principio de pronto dijeron: listo, libéranos, sácanos de este yugo, pero después ellos querían otra vez devolverse a vivir esa misma opresión en la que se sentían. O sea que si tú eres libertador de tu pueblo, el libertador de tu familia, no estés esperando que Dios automáticamente chasqueó los dedos y toda tu familia se volvió de vestidura blanca, completamente andando, no ni siquiera andando, levitando por todos lados. No, eso no va a pasar. Si Dios te dio como mensajero, si eres tú el enviado, si tú eres el escogido de Dios para hacer ese testimonio del amor de Él, pues necesariamente tienes que enfrentar a situaciones difíciles, porque tienes que enfrentar a dos demonios inicialmente, uno que llama Asmodeo y otro que llama Lilith. De eso ya hemos hablado en otros momentos, porque son los demonios que enfrentan directamente a las familias cuando hay separación. Entonces, cuando hay peleas, porque el mal no quiere que la familia se unan, el mal no quiere que la familia esté en armonía con Dios. Entonces Él coloca espíritus fuertes y dominantes. Pero mi papá Dios, como Él es el creador de todo y es mi papá, es tu papá, pues nos da las herramientas y nos da las estrategias espirituales suficientes para poder combatir al mal. Y la primera estrategia es tener la presencia del Espíritu Santo. Recuerda que si tú dices ser hijo de Dios, solamente el hecho de decir hijo de Dios es porque el Espíritu está contigo, te orienta y te guía. Si no te lo crees, Romanos 8:14, léetelo y convéncelo y pégalo allí al frente en tu habitación, para que cuando te levantes leas que está escrito en la palabra que tú eres el Hijo de Dios, y que para ser hijo de Dios estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y si tú lees otro versículo enseguidita, dice que el Espíritu Santo se une a tu espíritu para decir:
Padre santo, lindo, poderoso y hermoso. Y si un hijo le dice a su papá que eres lindo, pues resulta que tú eres el hijo amado porque tu papá es lindo, es bello. Entonces es porque el Espíritu está en ti. Entonces, para poder derrumbar todos los argumentos, todos esos gigantes, pues el Espíritu Santo tiene que estar contigo. O sea que ya tienes la herramienta poderosa y valiosa, que es saber que el Espíritu está contigo. Y no tienes que tenerle temor a esos demonios inmundos, porque ellos ya fueron vencidos por Jesús hace más de 2000 años. ¿Y dónde los venció? En el huerto de los olivos. Y lo confirmó en la cruz. En la cruz lo confirmó, a través de su preciosa, pura, santa e inocente sangre. Y si quieres algo más, te doy otro argumento, y es las lágrimas preciosas de la Virgen María, que son poderosísimas, poderosas, porque eso nos liberó el Señor. A la mujer la liberó cuando ella recibió el cuerpo difunto de mi Jesús de Nazaret. Liberó esa condición de la Eva, de la mujer que había cometido pecado, y a ti te liberó, mujer. O sea, que quiere decir que tú ya tienes el poder, tienes todo el poder como la hija de Dios más amada para ir a liberar a tu pueblo. O sea, liberar ¿a quién? A tu familia, porque Dios escuchó tu clamor, ya escuchó tu llanto, tu gemido, tu dolor, tu lágrima las dio. Él lloró contigo. Entonces no tengas duda en absoluto de que realmente vas a poder salir victoriosa. Pero recuerda que necesariamente tu familia no te va a aceptar. Tu familia te va a rechazar, tu familia te va a criticar que eres una santurrona, que no sirve sino simplemente para lambeladrillos. Incluso yo he escuchado ese concepto tan grosero y tan fuerte, beata, que solamente los rosarios no la van a sacar adelante, que eso no sirve para nada, que usted debe dar testimonio, mejor dicho, las palabras que ustedes ya conocen de memoria. ¿Y por qué? Porque ya está siendo realmente esa enviada o ese enviado de Papá Dios. Por tanto, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Te lo coloco otra vez en Technicolor. Ser testimonio del amor de Papá Dios para que los demás crean que mi papá existe. En especial a través de tu comportamiento, Moniquita. Sí, y que va a ser un proceso. Es un proceso de transformación. Por eso también Rafa en muchos momentos de charlas ha dicho: la pelea de nosotros no es contra personas o seres de carne y sangre, no lo es contra espíritus y huestes de maldad. Y definitivamente esos espíritus y huestes de maldad siempre están funcionando, siempre están a nuestro alrededor, siempre quieren afectarnos, a nosotros, a nuestra familia. Por eso, una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo fue haber comprendido este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que ya la pelea no era ni con mi esposo, ni con mi hijo, ni con el jefe, ni con nadie de nadie. Era con espíritus que afectaban la vida de ellos, que afectaban su entendimiento y por lo cual me estaban atacando. Entonces yo me daba cuenta que no eran ellos y la palabra de Dios es clara cuando Jesús está en la cruz y está en el momento de que el Señor dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esos dos textos se unieron y definitivamente yo logro comprender que cuando una persona está aún en el mundo no sabe lo que hace porque espiritualmente está muerto, entonces no sabe como la connotación espiritual que él va a tener a nivel de consecuencias, uno, y segundo, que realmente no se está dando cuenta del daño que está haciendo a la otra persona, o sea, a uno. Entonces, por eso mismo es más fácil entender que la persona cuando hace toda esa cantidad de cosas no se está dando cuenta del daño que se está haciendo, no se está dando cuenta de cómo está obrando, o sea, no está vivo, espiritualmente no está vivo. Entonces la pelea no es contra la persona, por eso mismo uno más fácilmente puede llegar a silenciarse o a retirarse, a calmarse. Acuérdense que para pelear se necesitan dos, entonces pues no necesariamente tenemos que responder.
Y si de cualquier forma nos sentimos ofendidos, lo mejor es uno retirarse, tener su espacio de oración, y el Señor le lleva a uno realmente a comprender por qué se moviliza uno en sus emociones y qué necesita uno sanar del corazón. Porque todo el proceso que tenemos para realmente ser hijos de Dios tiene que ver con la sanidad y con el perdón de todo lo que hay en nuestro corazón. Papá, mamá, hermanos, profesores, novios, esposo, hijos, en fin, toda una cantidad de personas que pasan por nuestra vida y que nos dejan heridas de diferentes maneras. Aún desde el vientre materno nosotros recibimos heridas emocionales, espirituales, que necesitamos estar sanando. Entonces tendríamos bastante tiempo para estar ocupados sanando nuestras heridas en vez de estar discutiendo con el resto del mundo. Perfecto. Entonces, ¿ya sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida o quieres que te lo repita? Te lo voy a repetir para que realmente se haga mella y se quede grabado en tu corazón. El propósito para tu vida es que tú seas testimonio del amor de Dios, en especial con tu comportamiento, para que todo el mundo crea que Dios existe. No tienes que ir a predicar, eso simplemente es una tarea que tal vez Dios te escogió para eso, pero necesariamente es que tú seas testimonio. Y para poder ser testimonio, Moni, eso es otro cuento. Para poder ser testimonio tengo que ser coherente en mi sentir, hablar, pensar y actuar. En mi sentir, en mi hablar, en mi pensar y en mi actuar. Y la coherencia se da cuando yo estoy llevando una vida de santidad. Cuando rompo el pecado, cuando me toca decirle al pecado, basta, no más, no te acepto en mi vida. Pero a veces aceptamos el pecado, Moni, simplemente porque nos da miedo estar solos, porque nos da temor realmente. El mundo nos dice y el mal nos dice es que te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, no puedes tomar decisiones, porque es que tú necesitas siempre a alguien en tu vida, porque es que tú tienes que ir a buscarte a otra mujer porque tu esposa no te ama. Bueno, tus hijos te van a decir, bueno, mejor dicho. Cuando los hijos que le van a decir a uno que lo van a abandonar, o sea, son temores de especialmente quedarnos solos. Es desde ahí que el mal nos amarra, nos esclaviza, nos paraliza y hace que nosotros sigamos viviendo desde el pecado, sigamos permitiendo muchas cosas, porque es eso, permitirle al mal que nos siga usando, que nos siga maltratando, que nos siga vejando, porque nos lastima de muchísimas formas. Y es importantísimo que nosotros aprendamos a romper con esos miedos. Acordémonos que el miedo pone lazo. Lo dice la palabra, el miedo paraliza. Entonces tenemos que, la única forma para que el miedo no nos siga dominando es enfrentarlo. Nosotros tenemos que enfrentar, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Como el diablo está personificando el miedo, entonces enfrenta al miedo y verá que el miedo se irá de tu vida. Por eso es que es tan importante que nosotros leamos la palabra. Por eso es tan importante orar a diario. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos escuchando directamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que hace que limpiar, o sea, quitar las tinieblas de nuestra mente, que fue lo que el mundo puso en nuestra mente durante tantos años de formación que no conocíamos del Señor. Entonces, al limpiar la mente, al quitar todas esas tinieblas, empezamos a funcionar, a pensar desde la luz de Dios, la luz que viene de Dios. Por eso es que Él es la luz del mundo. O sea, nosotros empezamos a pensar como Dios. Y así mismo, si yo pienso con las palabras que Dios pone en mi mente, así mismo voy a hablar desde la palabra de Dios. ¿Y saben qué el mal cuando hablamos del miedo? ¿Sabes cuál es el arma que utiliza el mal? Se llama pistola eléctrica paralizante y se llama el miedo. La dispara. ¿Y si han visto cómo se utilizan esas pistolas, por ejemplo, allí en las cárceles?
le disparan a la persona y automáticamente la persona entra como en convulsión y cae al piso, queda paralizada. Esa pistola la utiliza el mal y se llama el miedo para no ser testimonios, el miedo para decirle al pecado: basta, no te acepto en mi vida, no voy a aceptar que realmente yo esté pensando y sintiendo que voy a quedarme solo o sola en mi vida. No, la soledad es también una forma que el miedo utiliza, que el mal utiliza para sentirnos temerosos de que Dios está a nuestro lado. Vamos a orar, Moniquita, que ya se nos está acabando el tiempo, y le vamos a decir al Señor que realmente nos dé esas herramientas poderosas para vencer al mal, porque el temor se vence con la valentía. El hombre, Señor, busca alabarte, tú mismo lo invitas a ello, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te busco a ti, te busco a ti. Mi corazón descansa en ti. Como ardía yo en mi juventud, en deseos de remontar el vuelo de las cosas terrenas hacia ti, sin que supiera yo entonces que tú actuabas en mí. Buscaba el camino y no lo encontraba hasta que penetré en mi interior, y al entrar vi con los ojos del alma una luz extraordinaria. Buscaba fuera de mí y estabas dentro